característico del tejido conectivo es que predomina la matriz extracelular, o también llamada sustancia intercelular, por sobre las células, lo que resulta en que las células se van a encontrar muy separadas una de otras, a diferencia, por ejemplo, del tejido epitelial, en donde casi que no hay sustancia intercelular. En cuanto a la sustancia intercelular, vamos a decir que es un gel rico en proteoglucanos y glucoproteínas, que le da su típica consistencia turgente y permite la difusión de líquido y nutrientes a través del tejido. Además, esta sustancia intercelular posee numerosas fibras con funciones principalmente estructurales y de sostén. En cuanto a las células que componen el tejido, son muy variadas, dado justamente la amplitud de funciones del tejido. Pero a grandes rasgos podemos dividirlo en aquellas células que son residentes o fijas y en aquellas células que son migratorias o móviles, de acuerdo a justamente si se encuentra en una vida media larga. En cuanto a las células que son fijas del tejido conectivo, vamos a encontrar a los fibroblastos, a los fibrocitos, adipocitos, los pericitos y algunas células que son llamadas mesenquimatosas. Los fibroblastos tienen una característica forma alargada. El núcleo es un núcleo de cromatina laxa y nucleolo visible. El nucleolo consiste en ADN y ARN de tipo ribosomal, recién transcripto. Si yo estoy produciendo mucho ARN ribosomal, es porque lo voy a requerir para sintetizar proteínas. O sea, estamos en una célula que es capaz de sintetizar muchas proteínas. Por ende, el nucleolo es visible. Típicamente, el citoplasma es muy basófilo por la abundancia de retículo endoplásmico rugoso, justamente por la gran cantidad de ribosomas. Entonces de acá se desprende la función de esta célula, que es la de sintetizar fibras y material amorfo, es decir, proteoglucanos y glucoproteínas, para justamente la matriz del tejido. Es la principal célula de prácticamente todos los tejidos conectivos, pero por dar un ejemplo lo vamos a encontrar muy desarrollado a nivel de la dermis papilar, en piel. Y también es muy frecuente encontrarlo rodeando vasos. Un dato de color es que el fibroblasto tiene la capacidad de diferenciarse, ya sea en músculo liso, en osteoblasto, en condroblasto o hasta en adipocitos, de acuerdo al tejido en el que se encuentre y los requerimientos de justamente este tejido. Otra célula muy característica del tejido conectivo es el fibrocito, que tiene una forma ausada, es decir, mucho más alargada que el fibroblasto, y justamente es un fibroblasto quiescente o senescente, es decir que ya tiene menos función, ya es un fibroblasto más viejo. Vamos a ver que el núcleo ocupa prácticamente toda la célula, es alargado y tiene un núcleo de cromatina densa. ¿Qué quiere decir que nos encontramos con una célula con un núcleo de cromatina densa en un preparado? Quiere decir que al no encontrarse justamente laxa la cromatina, tiene una menor capacidad de transcripción de ARN y por ende de síntesis de proteína. Y justamente por esto es una célula con menor función que el fibroblasto. El citoplasma remanente es escaso y típicamente es muy acidófilo. O sea que en preparados de hematoxicilina y eosina lo vamos a encontrar muy rosa. Los adipocitos, como su nombre lo indica, adipo viene de adiposo, cito de célula, es una célula que tiene la función de sintetizar y almacenar grasa en forma de triacilglicéridos. Tiene una forma muy característica en donde hay una gota central de grasa, de lípido, que desplaza el núcleo hacia la periferia y le da una típica forma de anillo de sello, en donde lo que envuelve a esta gota es una delgada lámina de citoplasma. Lo vamos a encontrar por todos lados, pero obviamente predomina en el tejido adiposo, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Los pericitos o célula mural de Rouget son células que se encuentran alrededor de los pequeños vasos, se encuentran por dentro de la membrana basal. Las funciones que tienen son contráctiles y se creen que son células reguladoras del flujo. ¿Y cómo lo diferenciamos de una célula muscular lisa propia de la pared de un vaso? Bueno, la diferencia es que el pericito se encuentra por dentro de la membrana basal, es decir, toma contacto con el endotelio. En cambio, el músculo se encuentra siempre por debajo de la membrana basal.
Posee prolongaciones que envuelven al vaso y el núcleo es típicamente ovoide y de cromatina laxa. Las células mesenquimáticas son células pluripotenciales, es decir, que en potencia se pueden convertir en muchas células, es decir, que van a dar origen a las células del tejido conectivo. Tienen una forma típicamente estrellada, aunque son muy difíciles de ver al microscopio óptico. En tanto, las células móviles son células que llegan al tejido por vasos, cumplen su función y poco después mueren. Y la vida media es corta. Llegan al tejido por diversos estímulos, generalmente por procesos inflamatorios, y no tienen la posibilidad de volver a través de vasos a la circulación general. Estas células son los mastocitos, los plasmocitos, los macrófagos y los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. A los glóbulos blancos los vamos a describir en la clase de tejido sanguíneo. Ahora, en cuanto a los macrófagos, vamos a decir que son células grandes que tienen una forma irregular y se caracterizan por tener un núcleo que es arriñonado, es decir, en forma de riñón. Su función es la de fagocitar al material extraño que reconozca. Los mastocitos, también llamados células cebadas, son células que también son grandes. Son bien redondeadas y poseen en el citoplasma un montón de gránulos que se ven basófilos. Si se ven basófilos con hematoxicilina y eosina, los vamos a ver más tirando a un púrpura o a un azulado. Y estos gránulos están cargados con histamina, leucotrienos y otras moléculas como tromboxanos, citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, que son claves en la respuesta inflamatoria. El núcleo, lo vamos a ver de cromatina densa, es típicamente muy esférico y se encuentra en el centro de la célula. Cuando esta célula se activa, ya sea porque reconoció un antígeno o porque fue estimulado por una inmunoglobulina de tipo E, se desgranula, es decir, que libera el contenido de estos gránulos al medio, en donde interesa muchísimo el contenido de histamina. La histamina va a producir vasodilatación y es la primera fase para cualquier proceso inflamatorio. Otra célula móvil que vamos a encontrar en el tejido conectivo es el plasmocito. Son células que típicamente son ovoides o con forma de pera, si se quiere, que tienen un citoplasma muy basófilo porque tiene abundancia de retículo endoplásmico rugoso. Además, característicamente el núcleo es bien redondo, excéntrico, es decir, que no está en el centro, y la cromatina se encuentra dispuesta en rueda de carro, de esta forma. Hay una zona clara alrededor del núcleo que es la zona clara. En cuanto a la matriz extracelular, vamos a ver que la vamos a clasificar primero que nada amorfa o forme, de acuerdo a si tiene una forma específica o no, justamente. La amorfa se subclasifica en inorgánica y orgánica. La matriz extracelular amorfa inorgánica está compuesta por agua e iones. En cambio, la orgánica está compuesta por proteoglucanos y glucoproteínas. Y cuando hablamos de matriz extracelular forme, estamos hablando de las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Los proteoglucanos están compuestos por una proteína central, a la cual se le unen polímeros de disacáridos, los glucosaminoglicanos sulfatados. Poli es muy solo aquellos que son ácidos. Las glucoproteínas, en cambio, son proteínas que no están formando necesariamente un eje central, como los proteoglucanos, que se le unen covalentemente a oligosacáridos. Por dar algunos ejemplos, tenemos a la fibronectina o a la laminina. La laminina es clave en la interacción del tejido conectivo con la membrana basal de los tejidos epiteliales, por ejemplo. Las fibras del tejido conectivo están formadas por un montón de proteínas que vienen a tener una disposición muy particular para darle resistencia, pero también darle elasticidad al tejido. Y además tienen funciones guía para las células, en donde funcionan como si fueran carriles que disponen a las células a lo largo de ellas. Tenemos fibras colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras colágenas son proteínas con una disposición estructural muy compleja que le da una altísima resistencia estructural, capaces de resistir fuerzas de tracción. De acuerdo a la disposición de los aminoácidos de las proteínas que constituyen a la fibra de colágeno, podemos tener más de 20 tipos de colágenos. De cualquier manera, los colágenos 1, 2 y 3 representan más del 90% del colágeno de nuestro organismo.
y tienen principalmente funciones de resistencia y de sostén. El tipo 4 es un colágeno fundamental en las membranas basales y tiene un rol principalmente de filtración. En un preparado teñido con hematoxilina y eosina, típicamente se lo ve bien acidófilo, es decir, se marca con eosina de rosa. También hay técnicas especiales, como por ejemplo la tinción de Mallory, que tiñe estas fibras de azul. Las fibras elásticas se componen principalmente por una proteína que es la elastina. Típicamente la vamos a encontrar como si fuera enrollada sobre sí misma y por ello se pueden estirar. Se pueden estirar más de una vez y media su largo en reposo. O sea que van a predominar en órganos con capacidad de distenderse, como por ejemplo en las paredes del estómago o como por ejemplo en las paredes de una arteria grande. Pueden ser sintetizadas tanto por fibroblastos como por condroblastos o por músculo liso, como ocurre en las paredes de las arterias. Las fibras reticulares son fibras que típicamente se entrecruzan formando redes de fibras reticulares, y estas fibras reticulares no son otra cosa que colágeno tipo 3, dispuesto en redes. Hace mucho. El tejido conectivo, de acuerdo a sus funciones, se puede clasificar en tejido conectivo especializado y tejido conectivo no especializado. Aquel no especializado toma funciones de sostén y nutrición, mientras que el especializado justamente se especializa en cumplir funciones específicas, más allá de nutrir o sostener un órgano. El no especializado se subclasifica en tejido conectivo laxo, denso y mucoso. En el tejido conectivo laxo predominan las células sobre la matriz forme, es decir, sobre las fibras. Es decir, hay más células que fibras. Por eso, nutrientes. En cambio, el tejido conectivo denso presenta gran cantidad de fibras, pero menos células por campo del microscopio. Entonces, ¿cómo vamos a ver el tejido conectivo? Los núcleos van a estar más espaciados que en el tejido conectivo laxo. La gran cantidad de fibras le va a dar una trama capaz de soportar cambios mecánicos y por eso la función más importante del tejido conectivo denso es la de sostén, constituyendo el estroma del órgano. Todo órgano tiene un estroma, que es la forma de sostenerse y nutrirse, y un parénquima, que es la parte funcional. El tejido conectivo y membranoso. El tejido conectivo tendinoso está formado por haces paralelos de fibras colágenas, entre las cuales vamos a tener hileras de células, que son fibrocitos. Como a este tipo de tejido lo vamos a encontrar en los tendones, a este fibrocito se le suele llamar tendinocito, pero es la misma célula. Cada tanto, en un preparado de este tipo de tejido, nos podemos encontrar con finas láminas de tejido conectivo laxo, constituyendo lo que se conoce como el epitendón, que es quien va a inervar y llevar la vascularización tanto al tendón como a los ligamentos asociados. El tejido conectivo denso laminar presenta una disposición muy particular, en donde vamos a encontrar fibras que se encuentran paralelas entre sí en capas, en donde cada capa se encuentra perpendicular a la capa que está por encima y a la capa que está por debajo. Si lo vemos al MET, lo podemos ver mucho mejor, en donde una capa se encuentra en una disposición y la capa que está por debajo se encuentra en la disposición opuesta de fibras. Esta disposición tan particular la encontramos solo en un lugar del cuerpo, que es el tejido conectivo que se encuentra en la córnea, en el ojo. Los núcleos que se ven en el tejido son de un tipo de fibrocito especializado que se denomina queratocito. Es gracias a esta disposición que la córnea mantiene su transparencia. El tejido conectivo denso membranoso se caracteriza porque las fibras se disponen en múltiples direcciones, con superficies anchas y planas, formando de esta manera una trama como si fuera una red, cuya principal función es la de sostén estructural de aquellos órganos encapsulados. Entonces lo vamos a encontrar en cápsulas de órganos, como por ejemplo en el hígado en la cápsula de Gleason, lo vamos a encontrar en tabiques, en aponeurosis musculares, en la dura madre en el sistema nervioso central. A diferencia de estos tres tejidos, el tejido conectivo denso irregular o no modelado se caracteriza porque justamente
las fibras no tienen una disposición particular, se encuentran dispuestas al azar. Es muy característico encontrarlo, por ejemplo, en la dermis reticular de la piel. Además de estos tejidos que estuvimos estudiando, nos encontramos con el tejido conectivo elástico y con el tejido conectivo reticular, que son tejidos conectivos que generalmente son densos, en donde las fibras que predominan son fibras elásticas o fibras reticulares respectivamente. El tejido conectivo elástico lo solemos encontrar